Sí, Marina, comparto totalmente lo tuyo, ¿no? No solamente consustanciado con el pueblo, sino al servicio realmente del pueblo. Bueno, un compañero nuestro que está en la comisión de Rocío, vamos a escuchar algo que dijo, ¿no? Porque es un audio. ¿Está ahí Hola. la Sí, grabación? ya comparto. Mientras tanto, les comenté a los compañeros que estaban al Ve principio. en donde... Ah, Hola, perdón. soy Alexis Raskiewicz de la carrera de Artes Audiovisuales y soy alumno de la Comisión 2 presencial a cargo de Rocío Pérez. A continuación, voy a leer del trabajo práctico número 2, el punto 1, inciso B, en donde debía ejemplificar sobre universalidad abstracta y universalidad situada. Esta distinción acerca de estas dos miradas opuestas sobre la universalidad las podemos detectar dentro del campo del audiovisual nacional. Tomaré como ejemplo para contrastar dos series exitosísimas en su momento que fueron transmitidas por canales de aire: Casados con Hijos del año 2005 y Ocupas del año 2000. A Casados con Hijos la incluiría dentro de la universalidad abstracta, como contraejemplo de los que malinterpretaron el concepto de universalidad. Ya desde el género de su formato, bastaría para aclarar por qué lo elegí. Se trata del formato conocido como sitcom, el cual logró que predominara su nomenclatura anglosajona en todas partes del mundo, pero que traduciendo sería algo así como comedia de situación, valga la paradoja. La serie es una transposición de su homónima producida en Estados Unidos en 1987. Pero el problema no es que sea una transposición, sino que si la propongo para este tipo de universalidad es porque imita sus formas y convenciones del lenguaje audiovisual de dicho formato y a la vez, en su contenido y su discurso, adquieren un tono burlesco acerca de nuestras costumbres y tradiciones, en donde los personajes siempre aluden a la nostalgia y a los arrepentimientos por sus errores cometidos en el pasado, un pasado que fue claramente mejor. Por ejemplo, Pepe Argento a punto de cumplir su sueño de jugar en Racing. La serie transcurre en provincia de Buenos Aires y fue todo absolutamente realizado adentro de un set. Además, su elenco está integrado por todas figuras reconocidas del ámbito televisivo local. Como ejemplo de universalidad situada está Ocupas, de Bruno Estañaro, que en su momento fue un hito revolucionario dentro de la televisión argentina, ya sea por sus modos de producción, que continuaban con las nuevas búsquedas del director dentro del nuevo cine argentino, como también por sus temáticas. La trama principal tomaba una temática universal como es la amistad y nos contaba la historia de un chico de clase media acomodada que por las vueltas del destino termina viviendo en una casa ocupada junto a tres amigos de situación social más marginal. Aquí vemos que no se trataba de un mero retrato de la amistad, sino que también ocurría un choque cultural interno, un choque de convivencia entre clases sociales diferentes y por ende entre miradas distintas de la realidad, es decir, una historia de amistad con la otredad. El único actor reconocido era el protagonista, Rodrigo de la Serna, siendo para el resto del elenco su debut televisivo y siendo muchos de ellos no actores. La serie fue rodada en Buenos Aires, absolutamente toda en locaciones reales, con registros de cámara y sonido austeros, lo cual dotaba a la serie de un notorio naturalismo. Su retrato de la marginalidad y de una juventud perdida durante la década del menemismo supo lograr una gran identificación con una parte del público que no solía ser representada en televisión o que era representada como una otredad, ya que ahora los protagonistas eran ellos. Por un lado, como decíamos, supo captar en esencia lo que estaba sucediendo en la actualidad, y por otro, tuvo un final trágico que nos abría las puertas a pensar en cómo íbamos a terminar en la crisis del 2001. Por favor, un aplauso. Muy bien, excelente. La verdad, excelente, buenísimo. Te agradecemos enormemente porque es
una contribución que invita a pensar, y aparte también algunos elementos del lenguaje que, bueno, para mí son tan formativos, ¿no? Realmente me voy formando gracias a también cuestiones que ustedes nos van comentando desde el lenguaje mismo. Muy, muy bueno. Gracias. Mónica, ¿querés empezamos con Gullo o primero cerrás? Y no, me gustaría, pues no vamos a tener tiempo, ¿no? ¿Querés que pongamos a Gullo ahora? Entonces, comparto las preguntas. Les cuento, no sé si estaban al principio, que Gabriela tuvo la idea de por qué no le escribíamos a Marcelo Gullo, que es el texto que ustedes van a tener que leer. No sé si ya lo leyeron, pero como nos llegó anoche la grabación, bueno, no, perdón. Gabriela dijo, en el año 2017 lo trajimos a la facultad, y la verdad que fue muy buena su charla, y entonces a Gabriela se le ocurrió, como yo lo conozco a Marcelo, ¿por qué no le escribía y le hacíamos 2 preguntas? ¿No? Y las 2 preguntas son estas que Gabriela acaba de poner. ¿Cómo ve la situación actual de Latinoamérica? Ya con algunos objetivos marcados como prioritarios en términos políticos. Bueno, algo que les quiero decir preliminarmente, aunque ustedes no hayan leído a Marcelo Gullo, lo interesante de Marcelo es que desde una mirada más política se hace la pregunta, en realidad responde al interrogante de Nelly Richard respecto de, más que al interrogante, a la enunciación de Nelly Richard de decirnos producir teoría local. Y además, esta producción desde Latinoamérica. Bueno, Marcelo Gullo dice que para salir de la periferia, ¿no? En esta relación de alteridad, para poder salir de la periferia, nos tenemos que de alguna manera... Él utiliza un concepto que es la insubordinación fundante. Esa insubordinación tiene que tener 2 puntos. Insubordinarnos en el sentido de rebelarnos justamente frente a este poder dominante, pero a su vez, no solamente de modo comunitario, sino también que le da un rol muy importante al Estado, ¿no? Entonces, Gabriela dijo, ¿por qué no le preguntamos ahora, en esta nueva situación internacional? Porque todo el planteo de él, cuando lo lean, van a ver que es un planteo de corte de política internacional, ¿no? Entonces, Gabriela, ¿podés leer la primera respuesta que da a la situación actual de Latinoamérica? En realidad, en vez de leerla, la iba a poner. Disculpen. Sí. Lo que voy a compartir de pantalla, que es un programa, pero bueno, voy a tratar de compartir el audio directamente, lo que él dice. A ver si se escucha. Se me pregunta cómo ve la situación actual de la... ¿No? Hasta ahora estaba bien, se paró. Arrancó bien. ¿Qué pasó? La subordinación es que, aunque hacemos intentos, no nos sentamos en la mesa de la negociación. Y él plantea siempre 2 ejes, y lo hace a través de ejemplos que pone cómo salieron en su momento, cómo se insubordinaron en su momento pueblos que aparentemente estaban sumergidos, y él siempre pone esta doble tensión, ¿no? Por un lado, insubordinarnos ideológicamente, nosotros trabajamos en nuestros discursos y la razón, entre lo natural, entre comillas, y el trabajo en cuanto a acción. Y esta cuestión de ampliar la pregunta más allá
de la modernidad europea, lo vamos a tener, de alguna manera, abre a la cuestión de la unidad 2. ¿No? En la unidad 2 vamos a ver en el campo del arte qué significó esta función centro, esto que anticipamos en la unidad 1, ¿no? Ya situados en el arte contemporáneo latinoamericano, miremos para atrás, ¿no? ¿De qué está cargado nuestro arte? Eso va a ser un poco la invitación a la unidad 2. Y un poco la propuesta, ¿no? Pensar desde América Latina es pensarnos desde el horizonte histórico y cultural de nuestra propia realidad, que es un horizonte complejo, es un horizonte de mestizaje, algunos autores dicen de hibridez. A mí mucho la palabra hibridez, mucho no me gusta porque siempre está como muy ligado a lo infértil, ¿no? Es un horizonte de mixtura, de intercambios, también de negociaciones. Lo pensaba en el caso de la música popular, ¿no? También es intercambios, negociaciones, es mixtura. Sí, por último, la última pantalla. Miren, ven, es la última, pero seguimos con lo mismo, ¿no? Y eso mismo, decía Heidegger, no es igual, no es hegemonía, ¿no? No es homogeneización del mundo. Es un lo mismo turbio, mezclado, combinado, que sostiene diferencias, tenebroso, dice en otro texto Kusch. Pensarnos teniendo en cuenta el universal situado y sabiendo que todo universal es situado, que por más que vino a través, digamos, de la colonización pedagógica, como dice Jaureche, en realidad son valores de culturas diferentes. Ojo, muchos de nosotros hay valores que los podemos o que queremos seguir sosteniendo, hay que revisarlo, ¿no? No tener para nada una mirada dogmática, ¿no? Una mirada donde seamos capaces de sostener lo crítico. Y esta propuesta, bueno, que es tan afín al campo del desafío de las propuestas artísticas, tratar de visibilizar las historias negadas, las encubiertas, las historias ocultas, aquello que se dejó de lado. Miren, el otro día, para no irnos, para no salir de las situaciones mínimas, con una prima pensábamos la historia de un familiar nuestro, que qué dura que fue y qué distinta hubiera sido si se hubiera atrevido, ¿no? Si se hubiera podido de alguna manera romper con ciertas estructuras muy formales que de alguna manera estaban impresos en su propia familia, qué distinto hubiera sido su vida, ¿no? Qué bueno hubiera sido que creciera en este momento, tal vez, para haber podido tener una mejor vida, ¿no? Pero bueno, las historias mínimas son así, ¿no? Pensarlo en nuestro propio pequeño ambiente y como eso de alguna manera se agranda en la historia de una comunidad. Y esto que a mí me gusta tanto de Kusch, que lo dice muy al pasar, pero yo lo tomé como un desafío propio, el pensar la cultura como una actitud, como una decisión, como lo que les leí de Kozik, ¿no? De que no existe una determinación, las cosas son así, no las podemos cambiar, no las podemos cambiar, la puedo cambiar en mi pequeñísimo círculo, pero si nos juntamos, si nos unimos, la podemos cambiar a nivel comunidad, a nivel época. Y esta construcción del ethos, esta palabra que me gusta tanto porque contiene estilo y ética, ¿no? Y el estilo es ético, es una decisión, es un compromiso, ¿no? Un estilo político, un estilo artístico, un estilo, un modo de vivir, ¿no? Un modo de ser, como decía Kusch.
y también reflexionar sobre esta cuestión de la cultura como estrategia, y por qué cultura y política van de la mano, y ahora, después de este recorrido que hicimos, por qué ser sujetos políticos es ser verdaderos universitarios, ¿no? Digamos, ser universitario es ir construyendo nuestro sujeto político, como decía Ticio, nuestra ciudadanía. Pero digamos, ven, por ejemplo, a mí en lo personal la palabra ciudadano siempre me pareció una palabra vacía de contenido, digamos, no me gusta. Ahora, cuando la pienso un poco desde esta reformulación, incluso desde el sentido etimológico, ¿no? Porque el ciudadano era el que formaba parte de la polis, ¿no? De la ciudad. Y fíjense, civitas, polis, qué hermanados que están en sus orígenes etimológicos, pero bueno, después para muchos de nosotros fueron perdiendo sentido porque se transformaron en palabras formales. Si las volvemos a cargar, bueno, ahí sí me gusta ser ciudadano, pero cargado de política, ¿no? De un sujeto comprometido. Y cuando lean Bautista, me gustaría mucho que trabajen esto que de alguna manera formula Bautista cuando dice la vida como condición de posibilidad del pensar. Y el pensar activo, me parece que en esta unidad 1 tenemos que restaurar la idea de que el pensar es activo, ¿no? Y de que en la experiencia justamente crecen las ideas, ¿no? En la acción justamente crecen y se configuran las ideas. Bueno, de mi parte, quisiera terminar aquí. No sé si alguno de mis compañeros quiere decir algo. Gracias, Guido, porque vos nos alentás con eso de buenísima clase. Te agradezco un montón.